Dios los bendiga, muy buenos días a todos. Estamos viendo la clase de Gálatas el día de hoy. Estamos viendo, creo que es la clase número 7 u 8. En el bosquejo se mirará como la clase 6, es porque el domingo pasado no pudimos terminar y van dos clases que tenemos que dejar como a la mitad y queremos cubrir el material completamente. Si tú nos visitas esta mañana, te damos la bienvenida, estamos muy contentos que estés con nosotros. En esta carta de Gálatas es una carta doctrinal y estamos viendo varios puntos importantes en cuanto a lo que ha sucedido en el tiempo del apóstol Pablo y su defensa en contra de los judaizantes. Y vamos a estar ahí en Gálatas, en el capítulo 1, y vamos a ver en el versículo 11, y vamos a continuar con esta parte de la revelación de Jesucristo. Una cosa que es importante entender, hermanos, en cuanto a la Biblia, es la manera en que las cosas eran reveladas en el primer siglo. Tenemos que entender eso de una manera muy especial para poder diferenciar lo que sería la revelación o una revelación de parte de Dios y lo que no es una revelación de parte de Dios. Si ustedes recuerdan, en las últimas clases hemos expresado y hemos dicho que en los evangelios diferentes modernos, una de las cosas que siempre se dicen para poder hacer o llevar a cabo una acción que tal vez es contraria a la voluntad de Dios, es decir, es que he recibido una revelación, es que recibí un mensaje de parte de Dios. Y entonces es importante comprender los tiempos en la dispensación del primero y segundo siglo para comprender por qué se tiene que explicar bien esta parte de la revelación. Hay un caso muy especial que se da en Hechos. Ayer lo vimos el domingo pasado. Pónganos separador ahí, ahorita regresamos. En Hechos, en el capítulo 8, se da un caso muy especial. En Hechos 8, en el verso 14, hay algo que, según la Escritura, se hacía en el inicio de la iglesia y que, claro, ya se hacía antes en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los sacerdotes. Y esto era la imposición de las manos, que mucha gente tal vez no comprende esta parte de la imposición de las manos, que indica lo que se hacía con un ser humano para poder recibir un don o un oficio. En el caso de los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, la imposición de las manos tenía que ver con dar un don o establecer un oficio de sacerdocio. También se utilizaba para poder dar una bendición. En el caso de Jacob, cuando toma a José y a los hijos de José, les impone las manos para bendecirlos. Esto es algo que se hacía en aquellos tiempos. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, cuando miramos nosotros el Nuevo Testamento, una de las cosas que ocurren es esta expresión que se sigue diciendo a través de los primeros 10 capítulos. Y esa que dice en Hechos 8, en el verso 17. Hechos 8, en el verso 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían. O sea que como consecuencia a la imposición de las manos, recibían el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes hacían ello? Si vemos en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque en Jerusalén se encontraba la matriz o el inicio de la iglesia de Cristo primitiva, oyeron que Samaria, esto es una región lejana de Jerusalén, tienes que bajar las montañas de Jerusalén para ir a Samaria, habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjese cómo los apóstoles, que eran 12, con la caída de Judas, entró Matías. Ellos, los 12, decidieron, porque no era una decisión personal, no era como que Pedro mandaba, entre los 12 decidieron enviaron allá a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan son apóstoles. Ahora, ¿quién ya había llegado a Samaria? Si vemos en el caso de Felipe,
Hechos 8, versículo 5, dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces tenemos a Felipe, quien estaba predicando en Samaria, a Pedro y Juan, que son apóstoles, y a Felipe, que es simplemente le vamos a llamar servidor, o lo que se le conoce como en el griego como un diácono, al cual se le impuso las manos los apóstoles en Hechos capítulo 6. Entonces, que es Felipe, que está predicando en Samaria, es alguien que ya había recibido la imposición de las manos de los apóstoles. Y como consecuencia de ello, de recibir la imposición de las manos, Felipe tenía un don, un oficio, un don espiritual milagroso. ¿Ok? Veamos cómo el Espíritu Santo ya estaba en Felipe antes de recibir la imposición de las manos. En Hechos capítulo 6, en el verso 3, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Un requisito era que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y espíritu y del Espíritu Santo, a Felipe. O sea que Felipe, hermanos, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Entonces, cuando los apóstoles le imponen las manos a los siervos, como a Felipe, quien ya estaba lleno del Espíritu Santo, ocurre algo interesante. Felipe empieza a predicar, y su primera predicación, o parte de su primera administración de la predicación, fue Hechos 8, versículo 5, Samaria. La imposición de las manos no era para recibir el Espíritu Santo. La imposición de las manos era para recibir un don espiritual milagroso que venían del Espíritu Santo, porque Felipe ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y esta parte, hermanos, aunque parece ser arbitraria y muy sencilla, es crucial para la diferencia entre un evangelio moderno diferente y el evangelio de Cristo. En la iglesia de Cristo se juega con estas palabras, pero son palabras mal utilizadas, porque no se comprende el principio. A veces yo he dicho que nosotros aceptamos las cosas, pero no las comprendemos. Y la comprensión te ayudará a preservar el evangelio. Se utiliza mucho el juego de la palabra don y de la palabra poder, y es incorrecto utilizarlo. Es incorrecto utilizarlo porque causa más confusión. Por eso no lo voy a utilizar de esa manera. Lo quiero utilizar de la manera correcta. Y la manera correcta es esta: Felipe, antes de que se le impusieran las manos, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Lo vimos porque era parte de los requisitos. Levanten la mano si me están entendiendo, hermanos. Ok. Cuando le imponen las manos, Felipe empieza a predicar. Recibe de los apóstoles, directamente de su imposición, un don, número 1. Número 2, un oficio, o sea, el ser diácono, el ser siervo. Y número 3, recibe de ellos una gran bendición, la cual es poder predicar el evangelio. Pero, ¿de dónde tomaba Felipe el contexto de su predicación? ¿De dónde tomaba Felipe la comprensión del Antiguo Testamento que él ya tenía? ¿Cómo podía Felipe
hacer milagros. Hechos capítulo 8, en el verso 11 en adelante. Dice así, 11 en adelante, dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, a quien, a Simón el mago. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y los hombres de Jesucristo se bautizaban, hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. ¿Quién hacía las señales y grandes milagros? Felipe. ¿Cómo es posible que Felipe no las podía hacer antes de recibir la imposición de las manos? Porque aunque estaba ya lleno del Espíritu Santo, Felipe no tenía el don espiritual de hacer milagros. Este don espiritual de hacer milagros era uno que solamente podía ser dado directamente de los apóstoles. La razón es por qué. Si ponen un separador ahí también, miraremos en Marcos, en el capítulo 16, en Marcos 16, en el verso 15 y 16 al 20, nos daremos cuenta que en aquel tiempo, una de las razones por las cuales eran necesarios los prodigios o milagros, era para que la gente que escuchaba o que los mirara, creyeran en que esa persona venía de Dios, que esa persona no era alguien como Simón el mago que engañaba, sino que lo que hacía era fuera de lo natural, sobrenatural, y por lo tanto solo Dios lo podía hacer a través de ellos. En Marcos 16, en el verso 15, dice así: Jesús le está hablando a los apóstoles y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, y esta palabra es importante, señales. Estas señales, seguirán a los que creen. Cuando alguien creía y era bautizado, lo que seguía después de eso era una señal. ¿Cuáles eran las señales que tenían? En mi nombre echarán fuera demonios, o sea, habría exorcismos. Hablarán nuevas lenguas, hablarían nuevos idiomas, nuevos lenguajes. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué confirmaba el Señor o Dios las palabras? Con las señales. O sea que las señales tenían el único propósito de confirmar, para que les creyeran. Es interesante porque a quien se le dio esto, hermanos, fue a los apóstoles, número uno. Los apóstoles tenían este don, pero ¿cuándo lo tuvieron? Después que les dijo Jesús esto, ¿no? Lo tuvieron el día del Pentecostés. Como consecuencia a ello, hablaron nuevos idiomas, nuevos dialectos, y esto era algo milagroso, y 3,000 creyeron y fueron bautizados. Cuando va pasando el tiempo, los 12 apóstoles están en Jerusalén. Jerusalén es la matriz de la iglesia de Cristo, de ahí se inicia todo. Ahora, existe un problema en Hechos 6, las viudas de los griegos están siendo desatendidas por las viudas de los hebreos. Como consecuencia a esto, los apóstoles convocan a la congregación, a todos, y dicen: vamos a arreglar el asunto, necesitamos gente que nos ayude, ustedes los van a escoger, pero estos son los requisitos, que tengan esto, y uno de ellos es que sean llenos del Espíritu Santo. O sea que ese Felipe ya tenía el Espíritu Santo, ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado. Pero lo que Felipe no tenía un don
espiritual milagroso. Porque cuando Felipe desciende de Jerusalén y va a predicar a Samaria, donde no se había predicado, lo empieza a hacer Felipe, ¿cómo le van a creer a Felipe? Tiene que haber señales para que vean que el Señor está confirmando la predicación de Felipe. Pero Felipe, hermanos, tenía una incapacidad. Cuando Simón el mago se da cuenta que él lo está haciendo de verdad y que él lo estaba mintiendo, se da cuenta que si él lo tuviese, tal vez podría hacer mucho dinero. Pero Felipe no puede pasar, no tiene la autoridad para poder pasar un don espiritual milagroso. No se lo puede dar a Simón, lo puede bautizar. Y Simón puede recibir el don del Espíritu Santo, no el don milagroso espiritual, pero el don del Espíritu Santo porque se recibe cuando se bautiza uno. Lo recibe Simón. El problema es que lo que no puede darle es un don milagroso espiritual. ¿Para qué se utiliza? Como señal. ¿Para qué? Para confirmar. Por lo tanto, en Hechos 8, donde pusieron un separador, reiteramos, Hechos 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Acaso no tenían ya el Espíritu Santo? Sí. Lo que no tenían era un don espiritual milagroso. Lo que no tenían era el poder hablar en lenguas, el poder hacer exorcismos, el poder hacer prodigios, como lo hacía Felipe. Felipe no lo pudo hacer hasta el momento en que se le impuso las manos, ¿quiénes? Los apóstoles. Pero aquí vemos algo muy importante, que Simón es bautizado por Felipe, pero Felipe no puede darle eso a Simón el mago. Felipe no le puede dar un don espiritual milagroso. Felipe no lo puede hacer. Por eso los apóstoles tuvieron que descender desde Jerusalén para poderlo hacer. Y cuando bajaron, versículo 18, cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero ¿qué es lo que se daba? El poder hacer los milagros y señales que hacía Felipe, que no lo podía hacer Simón, aunque se había bautizado. En este contexto, hermanos, vemos una regla bíblica. Lo que miramos es el organigrama divino. Dios, apóstoles, profetas. Esto es, para ser apóstol ya vimos en esta clase los requisitos. Uno de ellos era, tienes que estar presente desde el momento en que Jesús fue bautizado hasta el momento que fue recibido en el cielo. Pero miramos otra cosa. Los apóstoles, hermanos, son los únicos que pueden darle a alguien un don espiritual milagroso. Sin ellos no se puede pasar. Dios se lo da a ellos se lo dan a los que continúan. Dios decide. En el primer siglo, como no había Nuevo Testamento, porque esto se estaba escribiendo, ¿cómo podían ellos tomar el Antiguo Testamento y ordenarlo para poder predicar? ¿Cómo podían hacer eso? La única manera, teniendo un don de sabiduría, un don de profecía, un don de conocimiento a ciencia. Si no se tiene estos dones, no es posible. La iglesia primitiva pues tenía eso. Si tú querías ser profeta, tenías que ir a los apóstoles. Ellos eran los que te iban a dar esos dones, conforme le daba el Espíritu Santo. Si no, no podías. Ellos fueron totalmente esenciales en el primer siglo para el inicio de la iglesia. Por eso, en las cartas Pablo, hermanos, siempre expresa esa esencia de los apóstoles. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así. Efesios 2, verso 20. Dice, edificándoos sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y de quiénes más? De los profetas. Pero ¿quién está detrás de ellos?
Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo, ¿qué? Mismo. Si vemos ahí mismo en Efesios capítulo 4, en el verso 7, 8 y 9, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia o el regalo conforme a la medida del don, gracia de Cristo. Por lo cual dice, subiendo el alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ve esa importancia? Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de Jesús. El que descendió, o sea, Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. ¿Quién es el que decidió? Jesús. Ustedes van a ser mis apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles, profetas. O sea, los apóstoles, como consecuencia, a otros profetas establecen profetas, como Felipe, como Esteban, porque ellos no solamente eran diáconos, servidores, eran profetas, y sus hermanos los podemos ver. En Hechos 6, 7 y 8 miramos, por ejemplo, a Felipe revelándole a los de Samaria lo que sucede, revelándole al eunuco de Etiopía lo que sucede. Vemos también a Esteban revelándole a los judíos y por eso lo matan. O sea, son profetas, tienen el don de profecía, tienen el don de ciencia, tienen el don, hermanos, de conocimiento, el don de fe. Si ves tú, por ejemplo, la iglesia primitiva en el primer siglo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo, o la primera carta de Corintios en el capítulo 12, te darás cuenta de cómo era este suceso increíble en el inicio de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, en el verso 1 en adelante, donde hay una iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, no tienen el Nuevo Testamento, así que ¿cómo se pueden guiar ellos? ¿Cómo pueden saber qué enseñar? La única manera es que Dios les diga cómo hacerlo. Dice 1 Corintios 12, en el verso 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 8, porque a o sea, a un hermano, es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. O sea que no el que tenía el don de sanidad, tenía el don de fe. Podría ser que había un hermano en la iglesia primitiva que tenía el don de sanidad y el don de fe. Pero aquí nos damos cuenta que el Espíritu decía, tú vas a tener este don y tú vas a tener este don. ¿Y cuál era el propósito de dar los dones? La predicación del Evangelio. ¿Cuál era el propósito? Son por señal para confirmar. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. O sea, Dios las estaba haciendo a través de ellos. Dios mismo lo hacía a través de ellos. Y dice, ahí, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es lo que hacía el Espíritu. Si nos adelantamos al capítulo 14, hermanos, en Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 22, nos daremos cuenta que una de las señales que leímos en Marcos era, y estas serán las señales que seguirán los que creen. Van a sacar espíritus, número 1, hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. ¿Dónde vimos eso? Lo vimos en Hechos 2, el día del Pentecostés. ¿Dónde vimos eso? Lo vemos en Hechos 10, con el nacimiento de un primer gentil, Cornelio. Eso lo vimos en esos capítulos. Pero aquí, hermanos, en Corintios, nos damos cuenta que el Evangelio se estaba predicando más allá de Jerusalén. Y que para que hubiese gente que lo pudiera predicar, tenía que haber personas que tuvieran estos dones. ¿Y quién se los daba? El Espíritu. ¿A través de quiénes? De los apóstoles. Y llegó un momento en que cuando los apóstoles mueren, hermanos, los dones tienen que cesar. En ese aspecto esencial. Dice así en 1 Corintios capítulo 14, en el verso 20 y 21,
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, o sea, los idiomas, son por señal. Vamos a leerlo otra vez todos, 1, 2, 3. Así que las lenguas son ¿por qué? Son por señal. ¿Y para qué eran las señales? Para confirmar. Las lenguas son por señal. ¿Para qué? Para confirmar. ¿Pero a quiénes? Dice, no a los creyentes. O sea que en una iglesia primitiva, en una iglesia de Cristo primitiva, hermanos, cuando ya había puros creyentes, no había necesidad de hablar en lenguas. Se hablaba en lenguas cuando había incrédulos. Y lo que hacían los hermanos en Corinto es que lo estaban confundiendo. Ellos tenían puros miembros y querían seguir hablando en idiomas diferentes. ¿Y qué causaba esto? Confusión. Y Pablo lo corrige, dice, así no es. Ustedes tienen que entender, los que tienen el don de idiomas, que se los da el Espíritu, tienen que comprender que este don de idiomas se usa no para los creyentes, sino para ¿quiénes? Para los incrédulos. Leamos. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino ¿a quién? Al creyente, porque había uno que tenía el don de hablar en idiomas, en lenguas, y había otro que tenía el don de profecía, como en el caso de Felipe. Felipe les habló en su idioma, ¿verdad? Y en vez de utilizar un don de lenguas, el Espíritu Santo, en el caso de Felipe, utiliza milagros, y con eso creyeron. En el caso de los apóstoles, en el día del Pentecostés, en vez de utilizar milagros, utiliza lenguas, y todos le creyeron, porque las señales son para confirmar. Los dones espirituales milagrosos son para confirmar. Así que, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Totalmente. Imagínate tú si en un lugar, en un recinto como este, todos empezamos a hablar en diferentes idiomas. ¿Ok? Si cada uno de ustedes abriera su Biblia, hermanos, abran su Biblia cada uno individualmente, hermanos, en un versículo que ustedes quieran. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Cualquier versículo que ustedes quieran, hermanos, ábranla. Levanten la mano aquí, ya lo hizo. Cualquier versículo que ustedes tengan. Levanten la mano, ¿ya lo tienen? No, ¿ok? ¿Quién no lo tiene todavía? ¿Ok? ¿Listos? Les voy a suplicar que me ayuden a hacer algo, ¿ok? Todos vamos a leer un versículo distinto a la misma vez. Levanten la mano, ¿quién todavía no me entiende? Ok. Usted, hermana Angélica, tiene que escoger un versículo. Ok, cualquiera que quiera, ok. Entonces, ¿ya todos tienen un versículo? Ahora, les voy a pedir que a las 3, todos en voz alta, toda la iglesia en voz alta, lo lea por completo. Y no me agarren el de "y Jesús lloró", por favor, ¿ok? Lo lean por completo. Y lo van a hacer todos con voz alta. Levanten la mano, ¿quién me está entendiendo? A las 3. 1, 2, 3. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, hermanos? Lo que ha pasado aquí es que cada quien leyó un versículo. Si una persona entrase en ese momento, pensarían que están locos. Por eso en la iglesia de Cristo, hermanos, no utilizamos el don de lenguas que ya terminó. Por eso es incorrecto usar un don que ya terminó o decir que se tiene un don que terminó el día de hoy, cuando no se utiliza bíblicamente para lo que se utilizaba en el primer siglo, que era, una vez más, por señal, no a los creyentes, sino a quienes. Y Pablo corrige esa deficiencia que se miró ahorita, dice, es que así no es la iglesia. La iglesia no es un lugar de confusión. Dice Pablo, por ejemplo, ahí en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. O sea, lo que está diciendo Pablo es, en la iglesia de Cristo primitiva, nunca se habló en lenguas, hermanos, en la manera que se ven las denominaciones
o en los evangelios diferentes modernos. Nunca se habló de esa manera, hermanos. Pablo lo corrigió. El orden que tenían las iglesias de Cristo es: vamos a hacer lo siguiente, si hay 4 o 3 que tienen el don de hablar en lenguas, vamos a ordenarnos. Primero usted va a leer el versículo, y usted va a leer el otro versículo, y si hay alguien en la audiencia que no hable ese idioma, tendremos que tener a un intérprete. Versículo 28, y si no hay un intérprete, calle en la iglesia. Esa es la forma. Y dice ahí mismo en el versículo 39 y 40, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente, ¿y qué? Y con orden. Porque si alguien entrase, hermanos, pensaría que estamos locos. Porque el Espíritu Santo se recibe, y el don de lenguas era una señal para confirmar. Es incongruente decir que el Espíritu Santo se recibe después de haberlo recibido ya. O sea, si decimos Felipe ya era lleno del Espíritu Santo y fue después que recibió el Espíritu Santo, es incongruente. No, Felipe ya era lleno del Espíritu Santo y después, por la imposición de las manos, recibió un don espiritual de poder profetizar. Eso es lo que se dice. Lo mismo Esteban y lo mismo el resto de las personas. ¿Por qué estoy explicando esto, hermanos? Porque esto tiene que ver con Pablo. Si Pablo va a profetizar, necesita la aprobación y la imposición de las manos directas de los apóstoles. Y Pablo lo que explica en Gálatas es: yo no subí a ellos. Y de esa manera elimina su estatus de profecía o de profeta. Dice: yo no soy un profeta, yo no soy como Felipe, yo no soy como Esteban, yo soy apóstol. Y ese es el punto de Gálatas, hermanos. O sea, yo no lo recibí de un hombre, yo no fui a los apóstoles. Es más, yo a ellos los vi 3 años después. Es más, ni los vi a ellos. Cuando subí yo, nada más vi a Pedro. Y eso es tan importante, hermanos, en el punto de Gálatas, porque eso declara, hermanos, que Pablo era apóstol. Pero todo tiene que ver con la palabra revelación. Vamos a ir a Gálatas otra vez. Ahora, ¿entienden por qué expliqué lo que expliqué, hermanos? Ahora, okay. Ojalá lo hayan entendido. Y el ejercicio ayuda, ¿no? Como que te queda como: oye, hermano, esto sí, como que esto hace más sentido ahora. Okay. Gálatas capítulo 1, en el verso 11. Veamos primero, hermanos, la palabra revelación. Viene de la palabra griega Apocalipsis, y Apocalipsis es el título que se nos da a nosotros en el último libro de la Biblia, como está ordenada. Apocalipsis, la palabra realmente es revelación, en el griego, revelación. Pero ¿qué significa revelación? Revelación significa quitar el velo, significa descubrir o revelar. La mejor manera que les decía yo la vez pasada es una fotografía. Cuando revelábamos una fotografía, lo que tú veías en el rollo, aquellos que... Saca la mano, ¿quién todavía sacó fotografías con rollo? Ok. Veías el rollo, estaba todo negro, en un lugar oscuro, claro. Entonces, la única manera de revelarlo era con un cierto tipo de luz. Y podías revelar lo que había, si no, no sabías. Pues para muchos, hermanos, como para el eunuco, las escrituras estaban negras. Tenían que ser reveladas. Tenía que aclararse. Ese es un punto que tenían ellos. En el caso de Pablo, hermanos, Pablo dice: yo no recibí la revelación de los apóstoles, porque si hubiera sido así, ellos me impusieron las manos. Y entonces Pablo vendría a ser como Felipe o Esteban. No, pero Pablo no es solamente un diácono, es un servidor, un profeta. Pablo es apóstol. Y esa es su defensa. Dice 1:11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. ¿Qué? Lo que él está tratando de decir es: yo no fui a los apóstoles. Eso es importante que lo entiendan. Yo no fui a ellos. Versículo 12. Sino por revelación. ¿De quién directamente? De Jesucristo. Y claro, Jesucristo puede y podía establecer un apóstol. Puede y podía establecer un apóstol. Pero los apóstoles tenían un propósito. Y Pablo fue añadido realmente a los apóstoles porque Pablo iba a ser un instrumento útil
para la predicación de los gentiles. Esa fue la razón por la cual se añadió a Pablo. Ninguno de los 12 apóstoles, hermanos, tenía la capacidad que tenía Pablo. No eran ciudadanos romanos como lo era Pablo. Posiblemente 2 lo eran, pero no tenían la educación de Gamaliel como lo tenía Pablo. No sabían 19 idiomas. Podían recibir el don de los idiomas, pero Pablo se lo sabía. Porque Pablo era fariseo de fariseos. Pablo era la crema innata de ellos. Entonces, Pablo lo que explica aquí es esto. Le está hablando a sus antiguos compatriotas, judíos con quienes tuvo que haber adorado en las sinagogas, y ellos se les hace difícil comprender que él es apóstol. Porque para ser apóstol lo recibiste solamente de Jesucristo, y el Jesucristo ya murió, resucitó. Entonces, ¿cómo puedes tú hablar de esto? ¿Cómo puedes decirnos que la revelación que recibiste es de Jesucristo? Y él está diciendo, yo la recibí de él. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Y su argumento es, vean lo que yo era antes, vean lo que ahora soy. Lo que yo era antes era, dice ahí, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ahí Pablo, hermanos, aclara que el ser apartado fue desde el vientre de la madre. Desde ese momento Dios lo decidió en su eternidad. Pero el ser llamado fue en la revelación que tuvo con Jesucristo. A ver si me están entendiendo. Uno puede ser apartado primero y luego puede ser llamado. Son cosas distintas. Y dice Pablo, dice, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él dice, yo fui fariseo de fariseos. Y dice, y no consulté con nadie. ¿Cuál fue su encuentro de Pablo con Jesucristo, hermanos? ¿Cuándo fue? Camino a Damasco. ¿Había apóstoles alrededor? No. Pablo recibió ese encuentro con Jesús. Jesús le habló. Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me...? O sea, Jesús está hablando con él. ¿Puede hacer eso Jesús? Totalmente, hermanos. Totalmente. Es Jesús, es Dios. O sea, que Él puede hacer lo que Él quiera. Pero aquí el propósito es apartarlo para ser apóstol, para los gentiles. En el relato de Hechos 9 se declara de esa manera. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, porque si hubiera dicho, si yo fui a los apóstoles, automáticamente dicen, entonces, pues es otro profeta. Y se acaba el debate. Pero al decir no subí, dicen, espérame, si no subiste, ¿cómo sabes tanto? Si no recibiste la imposición de las manos de los apóstoles, ¿cómo sabes? Y Pablo, ¿cómo puedes hacer milagros? Es otro punto, hermanos. Porque si no recibiste la imposición de manos de los apóstoles y puedes hacer milagros, esto ya no está haciendo sentido. Y dice versículo 17, ni subí a Jerusalén. ¿Por qué es importante decir que no subí a Jerusalén, hermanos? Porque ahí estaban los apóstoles. Por eso es importante, hermanos. Si hubiera subido a Jerusalén, hermanos, hubiera habido un problema. O sea, si tú ves el país, hermanos, de Israel, si tú ves a Israel como país, hermano, el día de hoy, entonces, si ves el mapa, ok, entonces dice Pablo, dice así, ok, Pablo iba en camino a Damasco, aquí está Damasco, de Jerusalén, ok, camino a Damasco, hermanos, todavía se puede ver el camino el día de hoy en Israel, es por acá. ¿Ok? ¿Dónde sucede esto? Al parecer aquí, hermanos. Por los días, por el tiempo que llevaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es interesante, hermanos, porque de regreso ya no se viene por acá. Pablo tiene que hacer esto. Tú dices, ¿cómo sabes? Porque son los caminos antiguos que había. Y si no subía a Jerusalén, decidió irse por el valle de Jordán.
¿Para ir a dónde, hermanos? Arabia. Ahora, ¿por qué va a Arabia? Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Pero por qué vas a Arabia? ¿Tuvo que haber sido algo que le dijo Dios? Porque el lugar más santo en ese tiempo es Jerusalén. Pero subir a Jerusalén comprometería su argumento de que es apóstol. Y él no lo sabía hasta que lo está escribiendo. Dice, ahora entiendo por qué Dios me dijo, vete para allá, no te vayas para acá. ¿Sí están conectando todos, hermanos? Y luego dice en el versículo, y volví de nuevo a Damasco. ¿Cuándo? Después pasado 3 años, subí a Jerusalén. O sea que 3 años, hermanos, estuvo recibiendo constantemente ¿qué? La revelación. ¿Cuánto es de el tiempo en que Jesús se bautiza y que Jesús es ascendido? ¿Cuánto tiempo sucede? Lo mismo, 3 años. Esto que se ve aquí, hermanos, es increíble. Porque hay frases que dice Pablo que no dice ninguno de los apóstoles ni los escritores. Por ejemplo, ¿es mejor dar? Eso dice que lo dijo Jesús. Pero explícame en qué evangelio. No lo ves. Él es el único que lo menciona. Y dices, wow, espérame, ¿cómo está esto? Y Lucas era amigo de Pablo. O sea, Lucas escribe Hechos y el evangelio de Lucas, pero realmente, sí me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos. Escuchó mucho a Pablo predicar. Aunque recibió el don y es inspirado por el Espíritu Santo, tenemos que ver una conexión increíble con Pablo. Y una de las cosas importantes, hermanos, cuando dice, después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Ya subí a Jerusalén a ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero eso fue cuando pasaron los 3 años. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Ya para este tiempo, ¿quién era el único apóstol que estaba en Jerusalén? Pedro. Y esto es tan importante entenderlo, hermanos. Porque entonces, ¿dónde estaban los otros apóstoles? Se habían ido a predicar ¿qué? Y con su ida podían extender los dones espirituales milagrosos a quienes ellos impusieran ¿qué? Las manos. ¿Para qué? Para que hubiese ¿qué? Señales. Para que las señales ¿qué? Confirmaran. Voilà. Y entonces la iglesia de Cristo empieza ¿qué? A expandirse por todos lados. Y dice ahí, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Dice que fue el único que vio, hermanos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y esta parte es, o decides creerle a Pablo, o decides no creerle a Pablo. Pero aquí va mi argumento. ¿Listos? Una persona como Pablo, que había perseguido a la iglesia, hermanos, es ilógico que cambiara de parecer después de un viaje. A menos que tuviera un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Es ilógico que alguien quisiera morir por una causa, a menos que tuviera una convicción increíble acerca de Jesús. Es ilógico, hermanos, que se dejase golpear y que se hiciera enemigo de todos sus familiares, a menos que hubiera tenido un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y todo lo que Pablo escribe en las cartas encaja y coordina exactamente con lo que dicen los demás apóstoles. Todo. Si no es el mismo Espíritu Santo, se llega a tener una pregunta: ¿o le crees a Pablo o no le crees a Pablo? La otra cosa es ilógico que pudiera hacer milagros. Nosotros, si Dios permite, vamos a estar en Malta en junio del año que viene. Malta es una pequeña isla, hermanos, abajo de Italia, es un país realmente externo. Y es una pequeña isla que Pablo ahí llegó porque no quiso llegar, pero ahí llegó. Hay una parte, hay un puerto donde queremos estar ahí porque es importante, porque es donde llegó Pablo. Pero ahí, hermanos, se cree, fue ese milagro. Llega Pablo, naufragado, está en la playa, y de pronto está la lumbre, y de pronto que se le pega una víbora, hermanos.
venenosa. Y todos los habitantes de la isla se quedaron como, ¿qué pasa? Y Pablo se la sacude y todos esperaban que muriera. Pues es como si te muerde un colibrí o una cascabel. Te vas a empezar a caer. Y Pablo sigue como si nada. Una víbora, cosa mortífera, y no le hizo ¿qué? Nada. Esto es una señal. Y todos le oyeron. Y ahí empezó a hacer milagros. Pablo no puede hacer milagros a menos que reciba el don espiritual de los apóstoles. Pero Pablo puede hacer milagros. Y no solamente, Pablo puede dar dones como lo puede hacer otro apóstol. Dice primera carta de Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 1. Capítulo 2, perdón, segunda carta de Timoteo capítulo 1, perdón, segunda carta de Timoteo capítulo 2, segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 6, perdón, segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Ahora, Timoteo es un birracial. ¿Qué apóstol vio primero a Timoteo, hermanos? No. ¿Quién? Pablo. Pero pues Timoteo se lo lleva porque tiene buen testimonio. Pero Timoteo va a necesitar poder predicar. Pero para poder predicar necesita recibir un ¿qué? ¿Quiénes son los únicos que se lo pueden dar? ¿Y quién es el único que está con él? 2 Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por la imposición de quién? A ver, leámoslo otra vez, 2 Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de quién, hermanos? De mis manos. ¿Quién escribió la carta? ¿Quién le dio el don? ¿Quién puede dar solamente dones? Ahí está. Empiezas a ver una serie de argumentos que dices, si Pablo da dones, si Pablo hace milagros, si Pablo nunca vio a los apóstoles, Pablo tiene que ser, ¿qué, hermanos? Apóstol. No hay duda. Ok, habla idiomas, Pablo, sí, bueno, pues se lo supo en fariseos, no. Pero no pone eso, sino que Pablo empieza a hablar y dice que él viaja con Bernabé y están haciendo milagros por doquier, hermanos. ¿Cómo hacen milagros? Bernabé no es, por eso Pablo se fue con Bernabé. Eso es clave en la comprensión de esta clase. ¿Por qué fue Bernabé? Porque si hubiera sido Pedro, hubieran dicho, pues ahí Pedro le impuso las manos y ya podía. No, pero fue Bernabé, que ni siquiera era apóstol. Tenía que ser Bernabé, que era otro siervo también. Tenía que viajar con Bernabé para que no fuera Bernabé la evidencia de que a lo mejor no era apóstol. Pablo estaba solo. Y Pablo, hermanos, recibe mucha revelación de Jesucristo. Por ejemplo, cuando dice Pablo, primera carta de Corintios capítulo 11, en el verso 24, 11, verso 24 dice así. Primera Corintios 11, verso 23 y 24 dice así. Entonces Pablo podía haber ido a Jerusalén, no va. Pablo decide ir a dónde, pudo haber ido a Jerusalén, no va. Pablo se va a Arabia y dice 1 Corintios 11 en el verso 23. Ahora, fíjate, veamos esto, hermanos, que es muy importante. Dice así, 11:23 dice, porque Pablo escribe la carta, yo recibí ¿de quién, hermanos? Del Señor, lo que también no sé qué. Pablo no lo recibió de un apóstol, porque la revelación no la recibió de un apóstol. ¿De quién la recibió? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo recibió este tipo de revelaciones? En Arabia tuvo que haber sido. Todo esto que recibe él experimenta la cena sin estar presente físicamente en la cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Quién le enseñó esto a Pablo? No Pedro. No se lo enseñó Pedro. No le dio como un curso intensivo los 15 días que lo vio en Jerusalén. No.
No fue ninguno. Es más, los apóstoles ni lo querían ver, hermanos. Tenían miedo de Pablo. Pensaban que los iba a arrestar. Entonces, él dice, yo lo recibí del Señor, y dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Está relatando esto como si él hubiera estado presente, aunque estuvo ausente físicamente. Y a esto se le llama revelación. Fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios capítulo 12 también. Segunda carta de Corintios capítulo 12 dice así. Levanten la mano, ¿quién me están entendiendo, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? ¿O se perdieron en las lenguas? Segunda Corintios capítulo 12, verso 1. Ve, Pablo continúa la revelación. Dice así. 12:1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, aquí Pablo, hermanos, va a abrir parte de lo que él recibe en Arabia, hermanos. Va a abrir parte de esa enseñanza, nos la deja ver. No tenía que, pero nos la va a mostrar. No tiene que, pero nos la muestra. Y dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, ya empieza a hablar en tercera persona, dice, que hace 14 años, calculas el tiempo, data más o menos al tiempo que fue a Arabia. Que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo vio el tercer cielo. Le fue revelado. Algo similar le pasó a Juan en Apocalipsis. Apocalipsis significa, ¿qué, hermanos? Le dice el Espíritu. De hecho, Apocalipsis 4 le dice a Juan, dice, ven aquí arriba y mira. Y Juan dice, ¿qué pasó? Estaba en el Espíritu un día. No sé si estaba en cuerpo o no, fuera del cuerpo. Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Y se lo sube, hermanos, y vio todas las cosas que debe ver, que estuvo toda la revelación. Solamente un apóstol recibe este tipo de revelaciones, hermanos. Pablo es un apóstol. Y lo expresa de esa manera. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Hay mucho que decir, pero vamos a dejarlo ahí. Preguntas, hermanos. Preguntas o comentarios finales. ¿Me están entendiendo la clase, hermanos? Es una forma de orden. Hermano Pablo. No, es bueno. Porque la imposición de las manos también es para dar un don, un oficio o una bendición. Algo que sucede cuando tú ves el organigrama en Efesios 4 es, Dios constituyó apóstoles, luego profetas y luego dice, luego evangelistas. Y después de evangelistas dice, constituyó pastores. Es un orden de organigrama. ¿Ok? O sea, los únicos que pueden poner pastores son los evangelistas. Y Timoteo era un evangelista. Para poder establecer o dar ese don o ese oficio a alguien, se utiliza la idea de imposición de manos. Si nosotros estableciéramos, aquí el único que puede establecer ancianos soy yo, hermano, porque yo soy evangelista. Si yo me muero, hermanos, tendré que conseguir otro evangelista que lo haga. Ustedes no pueden establecer ancianos. Porque el evangelista se asegura que llenen los requisitos. Ahora, digamos que esta es una persona, pero ¿quién pone los requisitos? Dios. Dice, esto es lo que el obispo tiene que, 1 Timoteo 3, tiene que tener todos estos requisitos. La iglesia dice, no, sí los tiene el obispo. Entonces el evangelista viene, le impone las manos, no para darle un don espiritual milagroso, sino para darle un oficio, un don, una bendición. Y le dice, te establezco como anciano, como pastor, como obispo. Y ahora, de ahora en adelante, eres nombrado ante la iglesia obispo. Pablo le dice a Timoteo, en ese sentido, tú no pongas con ligereza las manos.
Fíjate a quién vas a ser anciano. No sea que pongas como anciano a alguien que es incorrecto. Eso lo miramos también en Tito. Tito también, al igual, si tú ves por ejemplo Tito en el capítulo 1, al igual que Timoteo, era también un evangelista. Y Tito en el capítulo 1, en el verso 5, Tito 1:5 le dice así, dice, por esta causa, dice, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Tito también puede hacer esa parte. Esa es una imposición de manos de oficio, no de un don espiritual. Y también Timoteo, si lees ahí en primera carta de Timoteo 4:12, también Timoteo recibió, de Pablo recibió el don espiritual milagroso, pero de los ancianos recibe el don de profecía o la encomienda para poder predicar. Primera Timoteo 4, versículo 14 dice así, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y dice, ¿quién es esto? ¿Quiénes son? Presbiterio indica un grupo de ancianos, que son los únicos que pueden encomendar a un evangelista. Así como Pablo fue encomendado por los de Antioquía, Timoteo fue encomendado por este presbítero. Nada que ver con Pablo. Pablo le dio el don para poder predicar, pero ellos le dan la encomienda para poder fungir como evangelista. Entonces son cosas distintas en el aspecto bíblico. Preguntas o comentarios, vamos. ¿Se ha entendido? Hermana Vera, hermano Tony. No es apropiado porque no lo ves en la Biblia. No dicen, y recibieron el poder del Espíritu Santo. Cuando se empieza a utilizar ese juego de palabras, la gente se confunde. Por eso tú lo aceptas, pero no lo comprendes. Yo decía eso al principio, o sea, nosotros aceptamos muchas cosas, pero no las comprendemos. No, porque la palabra poder ya va más allá. Si empieza a poner esa palabra, la gente empieza a mirar esa palabra como una doctrina, como una enseñanza bíblica, y no lo es así. Y te voy a dar un ejemplo de ello, ¿ok? En 2 de Timoteo dice 1:7, ¿ok? Cuando tú conectas la palabra poder, del griego dinamita o dinamos, vas a mirar esa palabra y la vas a relacionar con todas las palabras poder en la Biblia, y te vas a confundir. Tal vez tú no, porque tengas un mejor panorama de la Biblia, pero alguien que está comenzando, se va a confundir, o lo va a aceptar y no lo va a comprender, y a eso me refiero. Dice 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Te voy a preguntar, ¿qué poder? Ok, pero ¿es el poder del Espíritu Santo? Pero alguien que está iniciando, ¿se puede confundir? Pero es que ahí donde le dijo Filipe en Hechos también dice que Simón dijo, pásame este poder. Ok. Es que no lo ves, no lo vas a ver en la Biblia. Una cosa que yo he estado mirando y experimentando es que en la iglesia de Cristo se aceptan muchas cosas, pero no se comprenden. O sea, tú las aceptas como una verdad y tú dices, bueno, es que estos tienen el poder, pero realmente, ¿dónde separas esa parte? A través de esta explicación la estoy separando, porque dentro voy a utilizar por un segundo para explicarte esa palabra. ¿Lista? En Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, ¿dónde dice la palabra poder? Pero se acepta como la idea de poder que tenemos, porque ese era el poder del que estamos hablando.
lo estoy haciendo para que me entiendan lo que estoy diciendo, ¿ok? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces, si se utiliza de esa manera, la gente se va a confundir. Empieza a mezclar las dos cosas. Y al mezclar, en vez de aclarar, se confunde. Al decir don, y también don es peligroso. Porque, por eso decía, ¿ya tenían al Espíritu Santo? Sí, claro. Entonces, ¿por qué tengo que decir don espiritual milagroso? ¿Por qué hago ese énfasis? Porque por esta causa mucha gente dice, no, es que para recibir el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Pero tú dices, no, es que el hablar en lenguas es el poder. O es el poder o es el don. Y empiezas a jugar con todas las palabras y dices, no. Y esa es la parte que me refiero. Tal vez tú lo aceptas, pero no se comprende. Y lo que estamos haciendo ahorita es que estamos dando las palabras correctas para que cuando determinemos algo, no se confunda la persona. Por eso digo que es incorrecto utilizarlo. Porque lo que se llega a hacer es que se llega a enseñar, la gente lo llega a aceptar, pero no se llega a comprender. Para mí es más importante que se comprenda, porque de esa manera sabes de lo que se está hablando. Tony. Estaba pensando porque ya ves que desde la cultura judía antes, o los hebreos, siempre también utilizaban mucho la imposición de manos, hasta cuando iban a hacer sacrificios y todo eso. Para ellos ya es algo como cultural, o sea, ya es, ¿verdad? Pero ya más ya para el cristianismo también se sigue utilizando. O sea, que se utilizaba para muchas cosas, para poner reyes y todo eso. O sea, y aquí en el Nuevo Testamento, si no comprendemos la historia, si no sabemos lo que estaban acostumbrados a ellos o perdemos el hilo de ellos, o sea, podemos nosotros como no estamos acostumbrados a ese tipo de hechos, pues podemos malinterpretar todo eso. Totalmente, y a eso me refiero. ¿Cuándo han visto ustedes que en alguna denominación que una persona le impone la mano a alguien y le dice, recibe el poder? ¿Lo han visto ustedes, hermanos? Ok, ahora, ¿es correcto? No. Pero ve el uso de las palabras, ve el uso del pensamiento, recibe. ¿Por qué lo hacen así? Porque no comprenden el trasfondo. No comprenden que la imposición de las manos no es como que vengo y voy a estar imponiendo las manos cada domingo. No, que el trasfondo se daba para dar un don, para recibir un oficio o para recibir una bendición. Ese es el trasfondo que ves. No es como que Timoteo recibió el don del presbiterio y el próximo domingo otra vez lo recibió y luego una vez nada más. Es parte de recibir ese don o ese oficio, esa bendición. Nosotros, al no ser judíos, se nos tiene que explicar todo esto, porque de otra manera, si yo sinceramente leo la Biblia y digo, bueno, es que le pongo las manos y recibe esto, entonces ya la gente empieza a pensar, yo puedo tener ese poder, cuando no aclara lo que acabamos de aclarar hoy, para trazar la Biblia correctamente. ¿Sí me entendieron, hermanos? Son muy buenas preguntas y muy buenos comentarios. Gracias, Dios me les guarde y les bendiga. Vamos a prepararnos para la cena del Señor, la cual es importante. Es un mandamiento que lo dio Jesucristo a través de...